la bienvenida. Esta jornada, como ustedes bien saben, es organizada cada año por la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, LatinRev de Flaxo, Argentina. Y este año tuvimos el agrado y el placer de coorganizarla con la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica, con la participación de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, como así también con el área de revistas científicas y académicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Agradecemos a los responsables, al equipo técnico de Unidiversidad de la Cuyo y Comunicación y al programa de educación a distancia de Flaxo Argentina por habernos permitido, incluso hoy, también en este último encuentro, en transmitir y retransmitir cada uno de los encuentros de la jornada. Agradecemos también a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y a las autoridades de Flaxo Argentina. Para que nos pueda dar un saludo en este nuestro último encuentro, se encuentra aquí presente el doctor Daniel García Delgado, que nos va a dar unas palabras de bienvenida a nuestro último encuentro. Daniel, director del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. El micrófono. El micrófono. Daniel, por favor. Desmuteate el micrófono, Daniel, gracias. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Muchas gracias, Cristina. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Bueno, no solamente palabras de bienvenida, sino de despedida para todas y todas de esta jornada de LatinRev, que en conversaciones que vos me has dicho, ha llegado a tener una cantidad de presencia muy importante, tal vez una de las más significativas de las audiencias de Flaxo. Así que no solamente es la cantidad de los participantes, sino también de la calidad. Estamos muy orgullosos de los y las expositoras que han transcurrido durante ese tiempo, lo que ha servido de una gran capacitación para la edición de revistas científicas en la región. También me cabe esto de corazón, quiero hacerles un agradecimiento muy especial a las dos personas que de LatinRev Flaxo Argentina, Buenos Aires, María Cristina Ruiz del Ferrier y Cecilia Córdoba han sido las protagonistas de alguna manera de estas jornadas y que también están muy comprometidas con las mismas. Asimismo, a la Flaxo Virtual, por toda su capacidad tecnológica dispuesta para esta jornada. Me resta desear que LatinRev y a todos ustedes, y a todos y a todas, que la edición de revistas científicas latinoamericanas sea también una luz, un mojón para un mejor conocimiento de la realidad de nuestras sociedades y asimismo expresión de sus aspiraciones de transformación y democracia. En esa esperanza es la que también quiero darles un abrazo a todos y todas en esta jornada de despedida, que quiero que sea calurosa a pesar de que el día no acompaña estas aspiraciones. Bueno, muchas gracias, te lo dejo con Cristina. Muchísimas gracias, Daniel García Delgado, por sus palabras, siempre esperanzadores, en este objetivo que tiene nuestra red, que es poder fortalecer la identidad de nuestras revistas latinoamericanas de ciencias sociales y humanidades desde y para América Latina. Y en ese sentido, tenemos la oportunidad de tener la conferencia magistral de clausura de nuestros encuentros de esta jornada de este año, con el siguiente título y tema: Publicar en Ciencias Sociales en y desde América Latina, estilos y circuitos de posicionamiento y consagración, que está a cargo
de Fernanda Beigel. Fernanda Beigel no necesita presentación, lo vamos a hacer simplemente a título formal. Como ustedes saben, Fernanda es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Realizó sus estudios postdoctorales en el Centro de Sociología Europea, fundada por Pierre Bourdieu, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo, donde dirige el Centro de Estudios de Circulación del Conocimiento. Actualmente preside la Open Science Advisory Committee de la UNESCO y es asesora del Foro Latinoamericano de Evaluación de la Ciencia. Por supuesto, cabe resaltar que tiene premios académicos muy relevantes y publicaciones más que interesantes. En este sentido, quisiéramos, Fernanda, agradecerte muy sinceramente el haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor tenerte en la conferencia magistral de cierre de nuestra jornada. Fernanda, muchísimas gracias. Te damos la palabra. Muchísimas gracias. Yo no sé si me podés confirmar, Cristina, que ahora se está compartiendo la pantalla y que me estás escuchando. Sí, efectivamente, Fernanda. Se ve muy bien. Perfecto. Les agradezco muchísimo, Daniel, Cristina, Cecilia, Juli, el resto del equipo también de la Universidad Nacional de Cuyo y de Flaxo. La invitación me da la oportunidad hoy de transmitir algunos de los resultados de investigación más reciente de este periodo y bueno, siempre es un gusto y particularmente poder estar hoy conversando y ojalá tengamos tiempo al final para eso con editores de revistas de América Latina que han sido básicamente mi objeto de estudio durante este último tiempo, así que siempre me es realmente muy provechoso dialogar con editores y editoras. Así que lo que les propongo hoy, y espero no pasarme del tiempo que tenemos previsto, que serían 40 minutos, es empezar por conversar sobre el esquema interpretativo en general que vengo trabajando acerca de los circuitos de consagración académica en los que están involucradas las revistas y la publicación científica, cómo ese esquema, digamos, de circuito funciona en relación a jerarquías a nivel internacional, nacional, regional y local, y a partir de ahí hacer foco en un punto especial que creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de las revistas y con el desarrollo en especial del circuito latinoamericano, que tiene que ver con las culturas evaluativas y en particular las políticas evaluativas de nuestros ONCITs o agencias de investigación y universidades en toda la región. A partir de ahí me voy a introducir un poco más a fondo en el circuito latinoamericano, ver cuáles son los rasgos principales de ese circuito de revistas en América Latina, su proceso histórico muy sintéticamente, las fortalezas que tiene y sus debilidades, y después les traje tibios, digamos, recién salidos del horno, los resultados de un proyecto que venimos desarrollando hace un año que se llama Oliva, y que constituye justamente un corpus que apunta a trabajar en el nivel de artículo con la producción que está siendo evaluada y publicada por las revistas que están indexadas en la región, en esta primera etapa en una construcción que tiene que ver con Cielo y Redalic, pero que apunta a incorporar la Tindex y DOAG, y ver qué dimensiones tiene esa producción evaluada y cómo esa producción evaluada puede ser valorizada en los sistemas de evaluación a través de un cambio fundamental que creo que necesita el sistema de evaluación en nuestros países. Uno de los puntos principales de ese cambio en el sistema de evaluación y de esto que muestra también ese proyecto Oliva tiene que ver con una pregunta que voy a hacer que ojalá incentive la discusión aquí entre todos y todas, que es si las revistas nacionales son en verdad nacionales. Y finalmente me gustaría plantear una serie de conclusiones en relación con este diagnóstico que tenemos de los circuitos de publicación y las jerarquías establecidas entre países hegemónicos y no hegemónicos, este panorama del circuito regional y de los sistemas de evaluación, en qué medida son en este momento influenciados fuertemente por la transición a la ciencia abierta y qué desafíos, pero también qué riesgos trae ese proceso en el que estamos actualmente posicionándonos. Entonces, para empezar, si les parece, voy a hacer de esto una presentación completa, ¿no? Me parece que es lo mejor. Ahí se ve completa, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí, se ve completa. Exacto, perfecto. Entonces, para ir avanzando, les decía, primeramente este esquema interpretativo que
he publicado el año pasado, que quizás algunos ya hayan conocido en alguna de esas publicaciones o alguna otra conferencia. Globalmente, la discusión a nivel internacional acerca de la interpretación de nuestros sistemas científicos y su dinámica nacional, global, regional, tiene mucho que ver con una separación, una oposición que en general, incluso desde los puntos de vista más críticos que ustedes puedan imaginar, se acepta la existencia de una oposición fuerte entre esta llamada ciencia internacional, ciencia mainstream y lo que debajo ven allí como una ciencia periférica. Incluso desde las perspectivas más críticas, se refuerza mucho la periferialidad de estos campos científicos y la fuerza, la creencia, la extensión que han tenido estas modalidades de circulación, entre comillas, mainstream o de corriente principal, que aparecen ahí arriba como identificadas con la ciencia internacional. Ahora, esta polarización, que para mí una de las, si bien hay muchos antecedentes, ¿no?, de esto, la forma más clara la plantea Guedón en un artículo en español en el año 2011, cuando él dice esta dicotomía entre la ciencia mainstream y la ciencia periférica funciona en espejo, digamos, no es que hay una ciencia mainstream que se ha consolidado y todo lo que está afuera es periférico, sino que la ciencia mainstream propiamente se construyó sobre esa oposición a lo periférico. Ahí hay un elemento que cada vez está más en discusión de ese artículo de Guedón hasta hoy, en estos últimos 10 años, que es un elemento que contribuyó decisivamente al proceso de mercantilización que tiene esa jerarquía tan grande que vemos arriba con la ciencia internacional o mainstream, internacional entre comillas, y que se nutre de dos elementos, pero el factor causal principal está en la bibliometría. Y no con esto vamos a tirar, como se dice, el agua con... ¿Cómo era el agua y el bebé adentro? Ya no me acuerdo ahora mucho de esa frase, porque la bibliometría parece estar en el banquillo de acusado principal, porque es como si fuese el origen de acá del elemento que estamos discutiendo, que es el factor de impacto de las revistas, lo que aparece ahí, otro también indicador bastante relevante en este proceso como el índice H, pero ese factor de impacto hoy sí cada vez queda más claro que cumplió un papel en el proceso en general de mercantilización de las revistas de ese circuito mainstream. ¿Por qué? Porque, como dicen los últimos estudios publicados desde el norte, no se trata de que lo que en general escuchamos en los pasillos de las facultades o cuando hay procesos de evaluación, que ya nadie lee los artículos, que ya solamente buscamos indicadores cuantitativos, eso es cierto, pero el factor de impacto, entendido como un indicador de citaciones de la revista y no del artículo sobre el que se está discutiendo, ni de la contribución del autor que está siendo objeto de una evaluación, sino de la revista, fue generando un proceso de jerarquización de unas revistas sobre otras, y de unas revistas en determinadas bases de datos sobre otras. Y ese factor de impacto, imaginemos por ejemplo el caso de Scopus, que está dividido en 4 cuartiles, o Easy Web Science en el Journals Ranking, ¿no es cierto? Cómo eso va generando también una clasificación, que es la clasificación que permite evaluar a los investigadores, investigadoras o a las instituciones que también van a recibir financiamiento. En este proceso, ese factor de impacto fue generando justamente una valorización económica, un fin de lucro cada vez más fuerte en las empresas editoriales que manejan esas bases de datos como Scopus y Web of Science, y por lo tanto un proceso de mercantilización creciente y un crecimiento sostenido del precio de la suscripción de esas revistas. Entonces, o casualidad, a medida que mayor factor de impacto tenían las revistas, mayores eran los costos de la publicación, y para acceder a ellas, e inclusive un detalle que ya ha sido señalado hace bastante tiempo, los o las científicas de la supuesta periferia que publicábamos allí, ni siquiera accedíamos muchas veces a nuestro propio artículo, aunque fuese nuestra investigación financiada por una ciencia pública, el Estado. ¿Por qué? Porque por ejemplo, nuestras universidades en Argentina desde hace muchos años ya no tienen acceso a Web of Science, entonces ni siquiera podemos leerlo. Esto ha cambiado y lo vamos a ver un poquito más adelante con el proceso de la ciencia abierta y el avance hacia el acceso abierto de las publicaciones, pero grosso modo, si lo vemos históricamente, este proceso de acumulación de prestigio, de acumulación de lo que en sociología Bourdieu llamaba el capital académico,
claramente se dividió, digamos, en una ciencia mainstream que fue acumulando en los centros de excelencia, en los países hegemónicos, pero especialmente en algunas instituciones, esta cantidad de factor de impacto de sus revistas o en la trayectoria de sus investigadores y después con indicadores como el índice H. Lo cierto es que a partir de esta jerarquía que ustedes pueden ver ahí arriba, comienzan a incidir en los años fines de los 90 otra forma también de medición de esta producción científica, que son los rankings universitarios. Y eso consolidó en las instituciones universitarias la idea de que el factor de impacto también era indicador de la calidad científica de una institución. Por lo tanto, en la conjunción entre estas bases de datos y estos indicadores bibliométricos de impacto, más el peso de los rankings universitarios, finalmente se consolida esto que podríamos denominar, ahí lo ven a la izquierda, como el circuito mainstream, que ha tenido efectivamente mayor impacto en las ciencias exactas y naturales y sin embargo fue de a poquito traspolándose también a otras disciplinas, especialmente primero en las agrarias, pero después también en las sociales y las humanas. No tiene sentido profundizar en algo que todos y todas conocemos muy bien, que tiene mucho que ver con ese proceso de descentralización y de concentración de capital académico, que es la hipercentralidad del inglés en este proceso. Y cómo el factor de impacto también generó un encumbramiento de las revistas publicadas en ese idioma. Ahora, si nosotros estuviéramos de acuerdo en este esquema, lo nuevo de la interpretación del último periodo tiene que ver con que ese factor de impacto se va convirtiendo en una moneda de intercambio. Es decir, ya no solamente es un prestigio acumulado que tienen ciertos científicos o científicas, ciertas instituciones y centros de excelencia. Como decíamos, hay una mercantilización por la cual ha ganado mucho en la industria editorial y en particular algunas de estas grandes oligopolios editoriales, que sabemos que son no más de 4 o 5, sino que además generó ciertas distorsiones y distorsiones bastante importantes en el sistema, que ha hecho que en los últimos 10 años también desde los propios países hegemónicos surja una resistencia a este sistema. Los boicots que ustedes habrán conocido de los matemáticos o de las ciencias sociales en Alemania, la idea de los científicos cada vez más dominante de sentirnos fuera de ese fin de lucro y de no comprender por qué finalmente estamos involucrados en este corset tremendo que nos impone publicar en esas revistas para ser evaluados positivamente dentro de nuestras instituciones, ofrecer toda nuestra investigación, muchas veces o mayormente financiada por fondos públicos, a revistas de las cuales solo se favorecen económicamente esos oligopolios, no el científico, por el contrario, ¿no? Y por el otro lado, las revistas predatorias, de las cuales hay muchos estudios también, y lo reciente de los últimos años, que es la compra de afiliaciones institucionales, quiere decir, contratos por parte de países no hegemónicos en general, pero fuertemente adinerados, que pueden pagarle a investigadores o investigadoras de los centros de excelencia para que se instalen un año dentro de sus institutos y a cambio de eso a veces ni le piden el traslado físico permanente durante ese año, pero sí la utilización de la afiliación institucional en sus publicaciones. Eso con el mero fin de aumentar el factor de impacto de la institución en los rankings internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si empezamos a mirar hacia el sur en este esquema? Y sí, efectivamente, podemos decir que ha habido un proceso importante de creencia, porque esto tiene que ver mucho con el poder simbólico, de creencia en el factor de impacto como el eje de esta consagración o de estas jerarquías a nivel global, la idea de que esa es la ciencia, entre comillas, internacional, esa es la conversación mundial de la que queremos participar, y efectivamente muchas universidades de países no hegemónicos comenzaron a potenciar esa integración internacional. No es algo reciente, es algo de realmente por lo menos los últimos 50 años, y paulatinamente, primero en las ciencias exactas y naturales y después en el resto, se produce una integración de una élite en toda la región de América Latina, del mundo científico, que comienza a integrarse en este patrón de publicación. Es decir, que si lo miramos desde la perspectiva de los países no hegemónicos, han habido políticas públicas y políticas institucionales buscando mejorar la performance en estos sistemas y mejorar la performance en este indicador de impacto tan relevante para esas jerarquías, que es el factor de impacto, a nivel individual e institucional. Entonces,
esos países, mayoritariamente en América Latina, se han inclinado hacia allí, tanto por la evaluación del factor de impacto en las carreras individuales como por la clasificación de las revistas, que quienes están en distintos países aquí escuchando conocen perfectamente tanto la clasificación Qualis o la clasificación de distintas revistas de nuestra región, tienden a homologar la clasificación de sus propias revistas en función de estos cuartiles, por ejemplo, de Scopus. Entonces, las revistas nacionales terminan, cuando un investigador va a publicar en ellas, o para simplemente valorizar esas revistas para subsidios o el impacto financiero que puede tener, determinadas completamente por esos estándares que son heterónomos y que son supuestamente o pretendidamente globales. Ahora, esta es la perspectiva, como les decía, de ese modelo, de esa dicotomía exitosísimamente globalizada entre lo mainstream y lo periférico. Ahora, desde la perspectiva de la periferia, poco se podía decir en realidad acerca de lo que estaba fuera de estas élites internacionalizadas que se incorporaron en esta dinámica. ¿Y eso por qué? Porque 10 años hacia atrás realmente no había muchos estudios empíricos de estos campos de investigación en la periferia. Lo primero que aparece, los pioneros de los estudios críticos de la ciencia, son los primeros que empiezan, Ebbe Besuri, bueno, toda la generación de fines de los años 80, o de los años 80 mismo, que empiezan a estudiar nuestras revistas, empiezan a estudiar nuestros campos científicos, y ahí comenzamos a conocer un poco más cómo funcionan desde abajo para arriba y desde, empíricamente, digamos, desde adentro. Ahora, en general, esta visión de la periferia tan periférica es una visión que aparece en función de exclusivamente lo que son, yo no sé si el chat está dirigido a mí, me avisan si hay algún problema o alguna dificultad, pero esta visión de esa periferia tan periferializada surge de las bases de datos internacionales mismas de las que estamos hablando, o sea, los informes mundiales de la ciencia, incluso las visiones más críticas que a veces podíamos leer en los años hasta 2010 aproximadamente, surgían de esas bases de datos de Scopus, de Easy Web of Science, donde efectivamente las grandes jerarquías, ¿cuáles eran? Las ciencias exactas y naturales siempre predominantes frente a las sociales y humanas, por el otro lado, a nivel de productividad, ¿no? Por el otro lado, América Latina, Asia y África, en general muy dominadas frente a las otras regiones, y el único cambio significativo que ocurrió entre 2010 y 2020 fue el papel de China, que parecía ser que de pronto un país, otrora periférico, empezaba a crecer, y efectivamente crecía en productividad, hasta alcanzar en esas bases de datos el segundo lugar, después de Estados Unidos, en cantidad de papers. Eso es lo que nos demostraban los últimos informes mundiales de la ciencia. Más enseguida voy a hablar un poco de China y cómo ha cambiado ahora en los últimos 2 años la perspectiva dentro del sistema científico chino frente a esa integración subordinada. Pero lo cierto es que en un proceso totalmente adaptativo, complejo, como es la escritura en inglés y la publicación en inglés, efectivamente se podía notar cómo, si ustedes quisieran, un país que quería imitar este proceso de desarrollo mainstream, unilinealmente, tal cual como habían hecho los países desarrollados, intentaba hacerlo, que era el caso de China, y llegaba a posicionamientos importantes. Ahora, cuando se analizaba en la propia dinámica de este sistema mainstream, el peso real, el impacto real de esas publicaciones de los y las investigadoras chinas, resulta ser que mayormente estaban a una relación de 1 a 10 en citaciones, en impacto real en esos indicadores respecto de los tradicionales investigadores o investigadoras de los centros de excelencia. Quiere decir que el peso de estos 50 años, de ese monopolio que tuvo en principio el Science Citation Index y después ese oligopolio doble, digamos, con Scopus, generó una acumulación de capital académico, una acumulación de prestigio que pesa muchísimo hoy en este sistema que estamos mirando. Ahora, si volvemos entonces desde el sur y a mirar nuestros campos científicos en América Latina, pero ya no desde esas bases de datos, sino desde los estudios que ha habido en los últimos 10 años, empíricamente observando realmente cómo están funcionando esos campos científicos, y que tratan de mirar en bases de datos distintas de estas del mainstream, ahí entramos a ver otro panorama. Y por eso aquí en este esquema que ustedes están viendo, en el centro ven un campo nacional. Yo he puesto acá como ejemplo el argentino, que es sobre el que más he trabajado, que sin embargo tiene
aires de semejanza con muchos otros países de América Latina. Y este país, cuando empezamos a verlo desde abajo para arriba y con nuestros estudios de publicaciones completas, de currículum completos de los investigadores de CONICET, que nosotros hemos trabajado en la producción completa, digamos, de esos investigadores, o en el funcionamiento de otra clasificación que ahí ustedes pueden ver que yo he mencionado, se llama categorización de incentivos, es el PROINCE, el Programa de Incentivos a Docentes e Investigadores, y el CONICET, que está aquí a la derecha, que es otra carrera de investigación paralela y que son bien diferentes, lo primero que emerge es que lo que ustedes ven aquí arriba en blanco ocupa un papel bastante sustancial en esta frontera movible que cada país y cada campo científico nacional tiene en relación con los estándares globales. Quiere decir que cada vez empezamos a ver más que la relación entre los estándares locales que tiene, nacionales o locales, que tiene tanto una institución como un país para evaluar la trayectoria de sus investigadores o sus revistas, está muy marcado por una política evaluativa que no está determinada por esos circuitos mainstream, sino definida nacionalmente. Es como el concepto de la dependencia, del dependentismo histórico. Cuando se supera el primer concepto de dependencia de la CEPAL, que era meramente una determinación externa, el dependentismo plantea que la diferencia es que la dependencia es un concepto que tiene un vínculo que tiene dos puntas. Entonces quiere decir que no es tan simple que hay una imposición de afuera acerca de qué es lo prestigioso y entonces nosotros simplemente tenemos que acatar. No, hay políticas evaluativas que determinan estos sistemas de clasificación de revistas, estos sistemas de clasificación de investigadores. El caso argentino es bastante particular, porque en Argentina hay dos carreras de investigación paralelas que cumplen una función muy importante en el desarrollo de una especie de elite bifronte, ¿no? Que tenemos una fuerte elite académica muy consolidada, con mucho prestigio institucional, por eso ahí le llamo prestigio nacional, institucionalmente reconocido, categorizado en el sistema de incentivos. Y por el otro lado, el CONICET, más orientado a una circulación internacional, en el que hay un prestigio nacionalmente reconocido también, pero, ahí arriba lo ven, es un prestigio supuestamente internacional, porque se prioriza también Scopus, EASY, Web of Science, en las ciencias duras en particular, pero la verdad es que mayormente está nacionalmente reconocido. O sea, la legitimación internacional es más bien una excepción, la verdadera incorporación en esos altos factores de impacto a nivel mundial. Ahora bien, hay un elemento de Argentina que es muy interesante, y al que voy a meterme ahora a fondo, que es la existencia en el CONICET de un estímulo a un prestigio regional, que es el prestigio latinoamericano, y también nacionalmente reconocido en la carrera de investigación para ingreso o promociones dentro del CONICET. Y finalmente los circuitos locales, que ustedes ven, que han sido generalmente acusados de endogámicos, aquellas revistas que circulan solo en papel o que no tienen indexación, o sea, que no están digitalizadas, pero que tampoco además se valorizan mucho cuando no tienen una indexación que sea valorizada en los sistemas de evaluación. Y finalizo un poco el esquema recordándoles que igual lo que veníamos viendo del circuito mainstream es que también tiene una fuerte endogamia, ¿no? Entonces, si ahora avanzamos un poquito más y nos metemos más a fondo en lo que a ver si puedo, están viendo ahora la segunda placa, ¿no? En lo que este sistema generó, el sistema mainstream, principalmente vamos a ver que generó a través de los sistemas de evaluación una desvalorización, una invisibilización incluso de un circuito latinoamericano que no es un circuito local, que no es un circuito endogámico ni acusable de endogamia de ningún modo, que es un circuito que tiene un sistema de indexación propio con casi ya 25 años de existencia, que supo dar una batalla por la calidad de las revistas científicas y que, sin embargo, es devaluado en los sistemas de evaluación. Entonces, ahora me gustaría brevemente comentar también para ponernos, para estar de acuerdo en los elementos principales de este análisis, y es que en ese circuito latinoamericano nosotros tenemos prácticamente 200 años de existencia como plataforma, como espacio intelectual. Ahora no voy a profundizar porque no quiero pasarme de los 40 minutos, pero es un espacio intelectual que prácticamente desde la Carta de los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de 1798 hay un epistolario que genera una comunidad regional. Después esto va evolucionando a través de todo el proceso del siglo XIX y hasta el siglo XX, y hay un momento fundamental en la constitución de un circuito ya académico regional, que es en el año 48 con la creación de la CEPAL, y después con todos los centros regionales de los cuales
Aquí la Flaxo, ya que estamos anfitrionados por la Flaxo, ocupa un papel central como la primera Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una red que va generando después también escuelas de ciencias sociales y revistas también. Por supuesto, el Claxo de 1967, las editoriales y todo lo que ven allí. Lo cierto es que en esta tercera etapa que ustedes ven en la tercera flecha, el circuito de publicaciones latinoamericanas en acceso abierto, con la posibilidad creciente de la digitalización y la circulación que tienen actualmente, nace con sistemas de indexación como Clase y Periódica, antecedentes fundamentales de Cielo como es Vireme, y después con los repositorios que están allí mencionados y que conocen ustedes muy bien, Latindex primero, Cielo y Redalic. Y este es un movimiento de acceso abierto que tiene una característica principal, y es que es un ecosistema que la indexación no la produce con sistemas de clasificación por cuartiles ni con factores de impacto, sino a través de un sistema de calidad que indica sí o no en función de una serie de criterios. Indica un conjunto de criterios de calidad que indexan o no indexan una revista, que nos otorgan un criterio de calidad científica, a diferencia de esos factores de impacto que mencionábamos antes del sistema mainstream. Por el otro lado, también ofrece, y algo que es fundamental a diferencia de estos sistemas mercantilizados, revistas que son revistas predominantemente universitarias, o sea, manejadas y gestionadas por la propia comunidad, autogestionadas, digamos, no manejadas por oligopolios editoriales como hemos visto recién. Entonces, frente a eso, el diagnóstico principal de todo este planteo es que en realidad el circuito latinoamericano, las revistas latinoamericanas, no han logrado tener el peso que podrían haber tenido, no solamente un problema de las ciencias sociales, sino revistas como En Cielo, que tienen un dominio bastante importante de las ciencias exactas y naturales, pero no se han convertido en un espacio fundamental para la publicación de investigadores e investigadoras de la región, porque están siendo devaluados en los sistemas de evaluación. Entonces, esas culturas evaluativas y esas políticas nacionales evaluativas, para mí son el foco de atención. Y desde hace un año aproximadamente, creo que el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica que ha creado Claxo va a ir generando un espacio nacional en cada uno de los países y también regional de discusión sobre una metamorfosis urgente que necesitan estos sistemas de evaluación. Entonces, la propuesta de este proyecto Oliva tiene que ver con contribuir a una transformación radical de los sistemas de evaluación, en donde la producción, que es evaluada y publicada con tanto esfuerzo por nuestras revistas, puedan definitivamente tener otro papel tanto en los indicadores estadísticos que produce, por ejemplo, el RICIT en sus informes anuales de indicadores de ciencia y tecnología. Y lo más importante, alguna vez se preguntaron por qué no tenemos en América Latina la misma posibilidad que tiene Scopus o que tiene Web of Science de meter el apellido de un autor o de una autora y sacar todos los artículos que tiene, la cantidad de documentos, no hablemos de un factor de impacto, pero simplemente la cantidad de artículos publicados, o meter una institución, la Universidad Nacional de Cuyo, y ver cuántos artículos tiene publicado en América Latina. Lamentablemente eso no es posible. Y no es posible a pesar de que tenemos repositorios de altísimo desarrollo tecnológico, tanto Cielo como Redalic tienen, y DOAS también en las revistas latinoamericanas que posee, tienen una marcación y un detalle a nivel de metadatos impresionante que no tiene nada que envidiar a ninguna otra región. Ahora, esa interoperabilidad, esa falta de interoperabilidad entre estos repositorios es una de las debilidades principales que tiene el circuito latinoamericano, por muchas razones que no voy a abordar acá. Pero el proyecto Oliva nace en nuestra Universidad Nacional de Cuyo, justamente hace un año, después que tanto con Cielo como con Redalic y con Latindex fui invitada a distintas conferencias, porque además se cumplían aniversarios de estos repositorios entre 2015 y 2018, y en esos foros he intentado conversar con todos los representantes de estas indexadoras para ir convenciéndonos de que no hay modo de visibilizar más nuestras revistas que modificar el sistema de evaluación, y para eso necesitamos tener indicadores de esta enorme producción evaluada y publicada que existe en América Latina. Entonces, el proyecto Oliva consiste en generar un corpus en el que podamos trabajar a nivel de artículo
los artículos publicados en las 4 bases que ustedes están viendo indexadoras, hemos hasta ahora logrado no digamos la fusión, pero sí una base de datos única entre Cielo y Redalic, gracias al aporte de ambos repositorios, porque tanto Redalic como Cielo han colaborado con este proyecto y nos han entregado sus bases de datos completas. Y lo que quiero mostrarles ahora es cómo se empieza a ver ese corpus tan solo con Cielo y Redalic. Yo estimo, por los trabajos que nuestro equipo hemos hecho en función de un trabajo de los últimos por lo menos 7, 8 años que nuestro equipo ha hecho Maximiliano Salatino con una tesis doctoral, que venimos haciendo en el proyecto Oliva, y por las discusiones que ya hemos tenido con Latindex, con Amanana María Cheto, con Octavio Alonso Gamboa, estimo que podríamos tener otras 2000 revistas en Latindex catálogo, en el Latindex 2.0, que están fuera de la base de datos que hoy tenemos con Cielo y Redalic. Imagínense ustedes lo que sería tener una base de datos interoperable de 4000 revistas por lo menos, que podrían ser más, que tienen información a nivel de artículo y que podemos nosotros empezar a obtener indicadores de circulación por país, por disciplina, y que además ojalá pudiéramos meter el nombre de cualquiera de ustedes y ver cuántos artículos publicó en los últimos 15 años. Entonces quiero mostrarles ahora estos datos fresquitos que acaban de salir o calentitos del horno de este proyecto Oliva, y que muestran, en primer lugar, en esta etapa Oliva 1, que es la fusión que hemos hecho entre estas dos bases de datos iniciales. Si vemos la composición de esta base de datos, que ya no tiene, como se darán cuenta, la repetición de artículos que hay, o sea, están extraídos aquellos artículos de las revistas que tienen una indexación simultánea en Cielo y Redalic. El total de revistas que tenemos es de 1772. Los documentos, 924.212, y artículos dentro de esos documentos, sacando, digamos, reseña, otro tipo de documentos, son 802.000. Esa cantidad de artículos y de documentos muestra una cantidad de autores de documentos que es mucho mayor. Por ejemplo, frente a los documentos, los 900 y pico mil, vemos 2.800.000, lo cual, piensen qué nos dice inmediatamente, que no es una base de datos únicamente de ciencias sociales y humanas, porque si no, no tendríamos esa triplicación, digamos, mínimamente triplicación de autores, porque en general las ciencias humanas naturalmente tienden por lo menos en la interpretación que se hace anteriormente, a una autoría única. Esto ha ido cambiando, como vamos a poder ver acá. En cuanto al idioma, me parece importante señalar que acá tenemos, ahí se ve bien el título, una particularidad muy importante se va observando en relación al peso creciente del inglés en estas publicaciones. Cuando nosotros lo analizamos por revista, el único país que contribuye fuertemente al inglés en verdad es Brasil. Ahora, si lo analizamos en términos de cantidad de documentos, como además Brasil tiene un papel tan fuerte en la cantidad de documentos que hay en esta base de datos, llama la atención, y yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver acá, el 23% que tiene el inglés en todos estos documentos, frente a un 44% de documentos en español y un 32% de documentos en portugués. O sea que tiene un papel cada vez más dominante por la transición que muchas revistas han hecho, el shift ese que han hecho por ser publicadas en inglés. También me gustaría mostrarles, en cuanto a las áreas disciplinares, que este corpus de producción muestra que las ciencias sociales, si ustedes ven las 3 últimas filas, van a ver que hay revistas de ciencias sociales, revistas de humanidades y también multidisciplinarias, que son solo una mezcla, digamos, entre sociales y humanas, distinta de las multidisciplinarias que están aquí arriba, que son las de las duras, más bien. Y podrán ver que en total el porcentaje de revistas de este corpus oscila, digamos, entre humanidades y ciencias sociales en un 50%. Quiere decir que el resto pertenecen a todas estas otras disciplinas. O sea que es un corpus que es muy diverso disciplinarmente, ¿no? Si seguimos ahora a los artículos por área científica y cantidad de autores, solo les quiero mencionar que este corpus ya nos empieza a mostrar que en los artículos de un solo autor tampoco hay un dominio en las ciencias sociales y humanas. Si ustedes me siguen en estas 3 últimas filas de nuevo, van a ver que en las humanidades los artículos de un autor son el 76%, pero fíjense en las ciencias sociales. Hoy por hoy ya estamos observando que el 50% tiene un autor, ya hay un 40% de 2 o 3 autores, o sea que la colaboración va creciendo cada vez más en América Latina en cuanto a la cantidad de autores.
Yo voy un poco rápido, pero ustedes después vuelvan sobre lo que ustedes quieran. Ahora quiero pasar a la pregunta que les hacía en relación a las propias revistas que cada uno de ustedes dirige. Yo me pregunto, viendo lo que estamos viendo en esta producción de Oliva y los datos que nos ofrece, que ahora vamos a ver enseguida, la devaluación que sufren las publicaciones nacionales, porque en sus propios países en general tienden a no ser evaluadas positivamente en los sistemas de evaluación de investigadores o de instituciones, y los cambios que han sufrido con el proceso de indexación y las exigencias que cada uno de estos repositorios tiene, no me olvido que Cielo, por ejemplo, a nivel regional, tiene una exigencia de un mínimo entre el 15 y 25% de artículos en inglés. Argentina ahora ha rechazado ese porcentaje a través de una resolución del CONICET recientemente por la propia movimiento que han hecho los editores, pero en general es un porcentaje muy importante de artículos en inglés. ¿Y cuántos, saquemos eso ahora, cuántos árbitros fuera del país tienen cada uno de ustedes y cuántos autores de otros países tienen? Entonces me pregunto si las revistas nacionales hay que seguir considerándolas que son revistas nacionales o no son también relativamente internacionales, mínimamente regionales. Entonces, acá les voy a dar un solo dato porque no quise profundizar en el estudio que acabamos de publicar sobre la producción completa de investigadores de CONICET en Argentina, porque nos derivaba mucho a la producción de los investigadores, y aquí me voy a enfatizar hoy solamente en revistas, pero me gustaría que tomen en cuenta esta información. El CONICET, que como les dije, ha favorecido una tendencia al prestigio latinoamericano porque acepta en el mismo nivel, en su máxima jerarquía de evaluación, tanto en promociones como ingresos a carrera, las revistas latinoamericanas indexadas en Cielo y en Latindex Catálogo. Ahora, ha favorecido una tendencia a la publicación en revistas latinoamericanas. Ahora bien, las revistas argentinas también juegan un papel, y acá no estoy tomando una parte de las publicaciones, estoy tomando 422.209 publicaciones, que es la información que conseguimos oficialmente de SIGEVA, y que es una base de datos que nosotros estamos trabajando con la primera hasta la última publicación de los 10.600 investigadores que hay. Por eso les digo que estos estudios empíricos completos son los que nos da una perspectiva. Es bien claro que sigue habiendo más publicación nacional en capítulos de libros y en libros y en todas las disciplinas. Esto abarca todas las áreas. Pero miremos artículos a la izquierda. Y es bastante importante todavía. Hay un 15% de artículos publicados en Argentina. Quiere decir que más allá de lo que incluso los investigadores creen respecto de lo que va a ser más valorizado, cuando eligen sus producciones más relevantes no ponen las de Argentina, pero en sus publicaciones completas, y no solamente en las ciencias sociales y humanas, sigue habiendo mucha publicación en el propio país. Ahora veamos cómo se presenta. Si nosotros esta tabla de Oliva la vamos a interpretar a través de poblaciones de personas y poblaciones de revistas. A la izquierda aquí vamos a tener la población de revistas, o sea que vamos a tener el país de edición de las revistas, y dentro de esa población de revistas de Argentina, tomemos la primera, el total de artículos con al menos un autor del mismo país. Si ustedes se fijan, en Argentina, de la masa de artículos de esta base de datos que pertenecen a revistas publicadas en Argentina, el 70% son artículos con al menos un autor argentino, pero con solo autores argentinos el 61,8%, o sea, no es un porcentaje tan alto de publicaciones solo de Argentina. Artículos de otros países que son solo de otros países, 30%. En el caso, pasemos a Brasil, que sí es el caso que muestra mayor endogamia. Artículos con al menos de un autor brasileño, 86%, y solo de Brasil, 74%. Pasemos a México, por ejemplo, ahora tenemos el 71,9% de artículos con autores de al menos un autor mexicano y 62%, más parecido a Argentina, de autores solo de México en las revistas mexicanas. Ahora pasemos a patrones llamémosle, de colaboración, pero en realidad ahora venimos al país de los autores, o sea, la población de autores. No importa, a la izquierda yo estoy tomando, y eso es lo que define mis filas, el total de argentinos, o sea, de autores que están situados en Argentina y que forman parte de esta base de datos de artículos. En Argentina, el total de autores argentinos de esta base de datos publica solo la mitad, del 54,8%, en revistas argentinas. En Bolivia, el 62,7% de los bolivianos y bolivianas de esta base de datos en sus propias revistas. Ahora, miren qué alto Brasil.
el 93,3% de los brasileños y brasileñas que están en esta base de datos publican en revistas brasileñas. Chile, bastante más bajo, 73% respecto de Brasil. Otros que tienen valores más bajos, Panamá o Ecuador. Yo ahora solo menciono algunos casos elegidos, ¿no? Ahora, para ir cerrando un poco el planteo, entonces, yo digo, si nosotros volviéramos, yo voy a volver atrás al esquema inicial, ¿no? ¿Se acuerdan que este esquema es un esquema totalmente jerarquizado? Hay una relación norte-sur, y a nosotros en América Latina nos gusta mucho dar vuelta el norte-sur y decir, bueno, hay que cambiar esto. Ahora, detrás de esa noción de espejo, mainstream-periferia, yo siempre insisto que hay una aceptación de ese espejo, hay una aceptación de esa dicotomía, como si realmente la periferia fuera lo que es marginal, lo que es local, lo que no tiene originalidad. Y en realidad aceptamos entonces que en el norte y en esa ciencia internacional está la originalidad o está lo global. En cambio, si nosotros cambiamos eso, yo les propongo acá un juego un poco más de lo que podría ser esas ruedas de la fortuna, vieron que se jugaban en la televisión. Si dentro el cambio total aparece por el lado de la política evaluativa, si la política evaluativa de cada país ahora fuera el eje y yo pudiera poner mi mano ahí y dar vuelta a esta rueda de la fortuna como país y tomar la decisión de, en ese campo nacional, Argentina, Brasil, Bolivia, cualquier país, según las propias características de ese país, según sus necesidades locales, según las características de las prácticas de publicación de sus investigadores, de las características de sus propias revistas. Si yo pudiera dar vuelta y decidir autónomamente por país, incluso en las instituciones, ¿qué voy a valorizar? En primer lugar, valorizar multiescalarmente, valorizar todos los circuitos, porque los circuitos locales también están ligados a las necesidades de comunidades, audiencias que tienen que ver con el impacto social también que tiene la ciencia. Bueno, ojalá esta rueda de la fortuna fuese el resultado de la transformación que tenemos que llevar adelante en los sistemas de evaluación. Y en este punto, y para tomar los últimos minutos como cierre, la recomendación de ciencia abierta y el proceso de transición a la ciencia abierta puede jugar un papel importante. Yo no sé si todos conocen, yo estoy involucrada muy directamente ahora, en el proceso de elaboración de una recomendación de UNESCO, que creo que va a tener un papel en el debate internacional de la ciencia abierta. La ciencia abierta es un movimiento relativamente reciente, que en los últimos 10 años empieza a tomar forma, pero prácticamente en los últimos 3, 4 años cuando empieza a entrar en el debate, sobre todo en los países hegemónicos y en estos boicots que decíamos, en esta preocupación de los científicos del norte que cada vez están más encorsetados y sienten que se va de sus manos una producción que es mercantilizada sin su propio deseo, y como una necesidad de autogestión de estas comunidades académicas, no solo en el sur, sino en el norte. Y en este proceso, actualmente, esto que está en rojo, ustedes pueden ver, estamos en un momento clave de la recomendación. El 1 de octubre, el texto de la recomendación ha sido ya lanzado a todos los países miembros a nivel internacional, 193 Estados miembros de la UNESCO. En este momento estamos en el proceso consultivo por el cual a ese proyecto, ese primer texto, tienen que responder los estados nacionales. Cada uno de nuestros países tiene que hacer una respuesta oficial a la UNESCO antes del 31 de diciembre. Aquí en Argentina estamos trabajando en 2 líneas. Por una parte, la consulta nacional, en articulación entre el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional para la UNESCO y el MinCit. Ese es el proceso que yo conozco más, el que se está desarrollando en este estado miembro en Argentina, con el objetivo de hacer una consulta a fin de noviembre con todas las expertos, expertas involucrados e interesados en esta problemática. Y por el otro lado, en la construcción de un comité argentino de ciencia abierta, que piense más de aquí a futuro cómo avanzar en términos de ciencia abierta en el país. Pero sé que hay otros países que también están haciendo este mismo proceso. Ahora, ¿qué es esa recomendación? Y acá para cerrar, la recomendación de ciencia abierta es un texto que tiene unas 15 páginas, que tiene 5 partes, que no les voy a ahora abrumar ni dar tantos detalles, pero que lo primero, creo, y lo más importante que contribuye a hacer es a definir la ciencia abierta, porque es un proceso en definición que justamente es muy complejo, está lleno de tensiones. La ciencia abierta es abrir todo como sea y para todos lados. ¿Quién se beneficia de una apertura de ese tipo? ¿Y qué pasa con las desigualdades que estamos señalando a nivel de la circulación del conocimiento? La apertura, y ahí abajo están los riesgos, no implica
y profundizar las desigualdades entre esos espacios científicos, sobre todo estos llamados periféricos, que no tienen a lo mejor el desarrollo tecnológico para generar una plataforma y chupar todos los datos que pongamos en abierto desde el sur. Y la protección de los derechos comunitarios, porque también aquí hay conocimientos que están en manos de comunidades, sobre todo de comunidades indígenas, que son autogestionados y que tampoco son parte de los bienes públicos manejados por un Estado. El tema de la propiedad intelectual. Todos estos elementos han sido considerados por el Comité de Expertos en establecer prevenciones fuertes y claras dentro de esta recomendación. La definición, en definitiva, no la voy a detallar tanto porque ya llevo 43 minutos, pero tiene que ver con todos estos aspectos de la ciencia abierta. No es solo el acceso abierto de las publicaciones, no son solo los datos abiertos a través de plataformas, el software abierto, sino también promover una evaluación abierta. No necesariamente implica abrir y dejar de tener pares ciegos, pero hay determinadas formas de evaluación que pueden ser muy interesantes en ese plano, sino que se orienta más que nada a la participación ciudadana de la evaluación también. Infraestructuras, repositorios, todo lo que se implique en cuanto a plataformas abiertas, la ciencia ciudadana, como les comentaba, los recursos educativos abiertos, que tienen que ver más con recursos, digamos, didácticos abiertos que están a disposición y que hay que compartir, y por el otro lado, la apertura que la ciencia abierta debe tener a la diversidad de conocimientos, tanto de conocimiento de sistemas de conocimiento indígena, como a diversas epistemologías que funcionan a nivel internacional. Y arriba me voy a referir ahora a dos riesgos que involucran este circuito latinoamericano y en nuestras revistas. Por una parte, hay un riesgo que tiene que ver con que si nosotros no acometemos la problemática del acceso abierto que han encarado los países hegemónicos a través del Plan S europeo, el principal riesgo es que nosotros ahora, para alinear los incentivos de la investigación a la ciencia abierta, promovamos entonces, por ejemplo, un indicador que no hay en nuestros sistemas en general. Si yo evalúo a un investigador o investigadora y ahora digo, van a tener el 20% del puntaje de publicaciones si tienen tanta cantidad de publicaciones en acceso abierto, pues vamos a estar estimulando a que nuestros investigadores e investigadoras, no solo de las duras, también de las sociales y humanas, que publican en revistas de tipo mainstream, elijan las publicaciones que ahora han hecho una migración a hacer publicaciones con Author Processing Charges, o sea, con pago de APC por parte de los autores. Y yo me pregunto, ¿eso lo pueden pagar en Europa o Estados Unidos? Pero acá, ¿qué vamos a hacer? Los estados ahora van a tener que disponer de recursos que no tenían para el pago de las APC, o los nuevos sistemas de acuerdos de biblioteca, que son el Publish and Read and Publish, o sea, leer y publicar, que ahora las bibliotecas además paguen cifras millonarias para asegurar a sus investigadores leer y también entonces publicar gratuitamente. Son todos riesgos enormes para un sistema de investigación en franco desarrollo como es el de América Latina, y que tiene además, y ahí vamos a la izquierda hacia arriba, a la síntesis un poco de todo esto, que tiene encima un ecosistema de acceso abierto y sistemas de evaluación que deberían estar vinculados a una ciencia pública dominante en América Latina, a un ecosistema cuyo mascarón de pruebas son las políticas públicas y los sistemas públicos de investigación, que tiene como principal fuente de financiación los fondos públicos, y que sin embargo se encuentra prácticamente alienado. A veces pienso en términos de aquel famoso texto del brasileño, de Roberto Schwartz, que hablaba de que en América Latina teníamos las ideas fuera de lugar, como esa especie de incomprensión entre la dependencia intelectual y lo que efectivamente podíamos observar. Bueno, aquí hay una suerte de alienación entre este ecosistema de acceso abierto, el esfuerzo enorme, artesanal, que hacen nuestras revistas, muchas veces sin apoyo, pero que siguen sosteniendo revistas universitarias de calidad e indexadas, y las formas en que son valoradas o evaluadas dentro de los sistemas de evaluación. Entonces creo que estamos frente a un momento único en el que se toma cada vez más conciencia que la ciencia abierta viene a poner en discusión el sistema mercantilizado, y que ojalá siga en esa dirección, y que le da una oportunidad a nuestros ONCITs, a nuestras universidades, a ver por primera vez con la importancia que tiene, la transición que vamos encaminándonos hacia una ciencia más colaborativa, pero también hacia una ciencia que debe ser manejada por su propia comunidad. Entonces, nuestras revistas van a empezar a ser realmente
la mejor oferta para la publicación en la región y para lo que podríamos denominar una forma regionalizada de internacionalización que no ha sido suficientemente explorada. Así que creo que ojalá ahora en la conversación podamos pensar en esta dirección o también discutir esta dirección que les estoy proponiendo. Pero bueno, efectivamente creo que es un momento único para la América Latina y para nuestras revistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda Beigel, por tu tan clara exposición. Creo que nos has dejado preguntas que abren a desafíos, que abren a dilemas, de pensar y repensar no solo nuestros procesos y nuestras prácticas, sino el desafío que tenemos por delante a la hora de ser mejores construyendo conocimiento desde, para y por América Latina y hacia esa internacionalización que vos bien mencionabas, ¿no? Quiero aprovechar a agradecer a los que nos están siguiendo desde distintas provincias y países, desde Madrid, Honduras, Venezuela, Cuba, Chile, República Dominicana, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Costa Rica presentes, y también Ushuaia, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Río Negro, Mar del Plata, Rosario, Neuquén, La Plata, La Matanza, entre otros. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en nuestro último encuentro, la jornada de este año de Latin Rev, organizado con la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a abrir entonces algunas preguntas y entonces le voy a dar la palabra a mis compañeros, Julieta Viñale, Ramiro So, para que nos puedan comentar las preguntas que están circulando en nuestro chat. Buenos días, Juli, Ramiro, ¿cómo están? Sí, gracias, Cristina. Fernanda, hay preguntas a nivel técnico del proyecto Oliva. Si Marita Grillo te pregunta si hay un enlace, dice, excelente iniciativa, y si hay un enlace de consulta del proyecto Oliva. Y vinculado a esa pregunta, Martina de Alberto Tena Espinosa de los Monteros pregunta, ¿dónde se puede consultar el documento con estos resultados presentados? Estos datos se estarán publicando anualmente y cómo podemos apoyar y colaborar al proyecto. Perdón, ¿van a querer que vaya contestando o reunimos preguntas? Vamos. Sí, ¿cómo crees? Esas vinculé, asocié dos, como vos digas. Ah, ¿crees? listo, no. Entonces prefiero, si ya has asociado dos. Dale. Primero y principal, estos datos que están observando, que acabamos de sacar, van a ser publicados prontamente en trabajos colaborativos, tanto con Redalí, con Eduardo Aguado, con Ariana Becerril, con Abel Packer, o sea, este es el fruto de una colaboración. Entonces, como resultado, lo que están viendo va a ser publicado muy prontamente en estos artículos colaborativos, tanto con Abel como con Eduardo y Ariana de Redalí. Ahora, el objetivo principal de esta base de datos es ponerla a disposición, y ponerla a disposición en un esquema, una plataforma que realmente sea operable como las personas que han preguntado se imaginan. Ese es el objetivo. Claxo también tiene mucho interés en esto. El FOLEC, que es este Foro Latinoamericano de Evaluación, ojalá el año que viene, en la próxima asamblea de Claxo, esperemos que en noviembre del año que viene lleguemos con esta propuesta implementada. Ahora, no es fácil de implementar esta base de datos completa, y en esta fase lo que tenemos que precisamente evaluar es si podemos y debemos arrancar con una plataforma con Cielo y Redalí o construirlo en la fase en la que estamos ahora, que es la de Latindex, TOAS, y a esa base de datos generarle esta operabilidad. Ahora, no es para nada fácil, porque la operabilidad de esa plataforma no es solo un problema técnico, tiene que ser el resultado de una colaboración regional. Es decir, es un proyecto que estamos llevando adelante en la Universidad Nacional de Cuyo, pero no para generar otra base más que no sea interoperable con otras bases que existen. Entonces, en ese sentido estamos en un proceso con las distintas bases indexadoras, y recién vamos a poder contar, ojalá, con este sueño cumplido el año que viene, cuando con la colaboración de todas estas bases indexadoras nos pongamos de acuerdo en cómo va a ser esa plataforma. Así que yo espero, y ojalá ese es el sueño, que para noviembre en la asamblea de Claxo, donde FOLEC empiece a presentar sus primeros resultados, tengamos un avance en este sentido. Perfecto. Silvina Angelosi te pregunta, también voy a asociar dos, quizás los números mayores de Brasil en cuanto a endogamia pueda atribuirse al idioma. Y teniendo en cuenta otra, desde Chile, Linet Paola Salvo Sepúlveda
dado el alto porcentaje de autores que publican en revistas locales, ¿se producirá por idioma y por la calidad del problema de investigación? Ahí, claro, yo no podía profundizar por el tiempo, pero yo no sé si recuerdan que cuando veíamos la población de revistas, en Brasil había un 86% de autores solamente brasileños, pero cuando veíamos la población de autores, subía al 93%. ¿Por qué? Porque además aquí, bueno, también por la colaboración, pero además del tema del idioma, yo imagino que las colegas están pensando en términos del portugués. Es cierto, siempre Brasil ha sido muy insular en ese sentido. Y yo esperaba, acá no hemos incluido, es una base de datos con las revistas latinoamericanas por muchas razones históricas y epistemológicas, pero tenemos también las colecciones de Portugal, de España, incluso las de Sudáfrica, que también estas bases tienen. Eso va a ser, digamos, resultado próximo, ¿no? Hemos centrado en América Latina. Ahora, aunque no lo he mostrado, me sorprendió que la colaboración de Brasil con Portugal no es tan grande como era esperable. Entonces, hay algo de esa insularidad que no es solamente idiomática, que tiene mucho que ver con la comunidad brasileña misma académicamente, pero también hay mucho de que muchas de estas revistas son en inglés y están indexadas, esas revistas, en sistemas donde, tanto que sea en inglés como, por ejemplo, su indexación en Cielo, les da una circulación que para las calificaciones de las revistas brasileñas están en una calificación alta. Entonces, influye bastante la dotación que tienen de revistas nacionales altamente evaluadas. Yo el contrapunto lo haría con Argentina. Ahora no recordarán ustedes quizás la tabla, pero llama mucho la atención las pocas revistas argentinas que hay en la tabla, creo que eran 158, porque aparecen los monstruos de siempre, Brasil, aparece México, aparece Colombia, y nosotros en Argentina prácticamente con un número parecido a Chile, lo cual no tiene relación con la dimensión incluso de los sistemas y de la producción. Lo que pasa es que en Argentina la indexación de la mayoría de las revistas, por un trabajo que hemos hecho con Maximiliano Salatino en 2015 y que ahora se está actualizando la base de datos en nuestro centro de estudio de revistas y se sigue confirmando, Latindex Catálogo en Argentina ha sido una de las bases más importantes de indexación y estas revistas no están acá. O sea, tenemos solamente Cielo y Redalí, que entonces en Argentina nos ha quedado claramente probablemente la mitad de las revistas afuera o algo más. Y eso obedece a que en el CONICET en Argentina se ha estimulado mucho la publicación en revistas indexadas en Latindex desde el año 2014 con la resolución 2249 que pone a Latindex, no la pone formalmente, pero sí consuetudinariamente, se usa que las comisiones evaluadoras incluyan en el grupo 1 más alta categoría, digamos, de puntaje a Latindex Catálogo. También van dos preguntas asociadas. Ana Vara, que fue una de las expositoras en estas jornadas de LatinRep, es un comentario. Fernanda, muchas gracias Fernanda por esta exposición clarísima entre las esperanzas y los riesgos y esta valoración del espacio regional. Y Facundo Price de Arca dice, buen día, excelente presentación. ¿Podría ampliar un poco más el tema de la evaluación abierta? Es un punto importante, ¿no es cierto?, para las revistas. Les comento, ya lo habrán visto quienes han revisado la recomendación de Ciencia Abierta, el texto que lanzamos el día 1 de octubre ya oficialmente. En una primera etapa de la discusión de este comité de expertos, lo que en el movimiento de Ciencia Abierta circulaba era que la evaluación abierta era básicamente dejar de tener la falta de transparencia que tienen las evaluaciones de pares ciegas. Aparecía también la línea de que evaluación abierta implicaba la evaluación de la ciudadanía o la participación de la ciudadanía, pero no era tan fuerte como esta demanda de transparentar o abrir la evaluación de pares. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes van a ver en el texto que la discusión con los expertos determinó que ese no es necesariamente el mejor camino, que eso es un tema en discusión. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que uno de los resultados principales de esa mercantilización tuvo que ver con desplazar la evaluación de pares en las evaluaciones y usar solo la indexación de las revistas, pero que a la vez la evaluación de pares se suponía que son las que están detrás de cada evaluación de cada artículo en esas revistas, está bien. Se entiende que la mercantilización generó una academización total por la cual
no está participando la ciudadanía, a nadie le importa el impacto social de las publicaciones. En ese plano, la evaluación abierta a la ciudadanía, incluso el proceso científico abierto a la participación ciudadana, es lo que llamamos ciencia abierta y es ciencia ciudadana, perdón, y está muy, muy potenciado en el texto de la recomendación. Ahora, en la evaluación, si abrimos la evaluación ciega, ¿qué puede pasar con los propios evaluadores? Yo misma me pregunto, si mi evaluación es completamente abierta y va a ser entregada a los evaluados y evaluadas con mi nombre, ¿voy a evaluar con la misma rigurosidad? Claro que sí, evitaremos un montón de picardías y un montón de maldades que ocurren porque el nombre es precisamente anónimo. Pero la solución es abrir completamente entonces la evaluación, que no exista más ciego, o hay que buscar formas complementarias. Es decir, si nosotros venimos reclamando que la evaluación de pares cada vez tiene un lugar menos importante en las evaluaciones, ahora vamos a decir que cualquier evaluador de pares, de cualquier proceso de investigación, de evaluación de un proyecto, de una revista, de lo que fuere, no tiene que ser más ciego. Creo que no están las condiciones dadas para tomar esa decisión tan claramente. Entonces la recomendación, si ven ese párrafo, dice probablemente o eventualmente abriendo la evaluación ciega, pero no como una recomendación directa. Bien. Hay otras dos preguntas, las combino. Linet Paola Salvo Sepúlveda dice, desde la radiografía expuesta, ¿podría esbozar soluciones para la endogamia del país, de cada país? ¿Será que los investigadores no tienen claro los impactos deseados que quieren alcanzar con su investigación? Y se vincula con la de María Claudina Blanc Fernanda. ¿Crees que sería posible trabajar sobre los cambios en las culturas evaluativas a corto plazo? Y específicamente de Argentina, María pregunta, ¿cómo podría influir en esto el ingreso de las revistas en el núcleo básico? Ahí sí son dos cosas distintas, lo del núcleo básico para Argentina, sí. Enseguida incluso puedo comentar para los públicos no argentinos. Ahora, me gustaría meter un poco más de púa en esa noción de endogamia, porque yo no usé la palabra endogamia, sino que son patrones de colaboración, que parecen ser más nacionales, en el caso de Brasil, pero no nos olvidemos que no es directa la relación a la endogamia de la revista. Por eso insistía que las revistas nacionales pueden no ser nacionales en términos no solo de los autores, la nacionalidad de los autores, sino también de los árbitros, sino también de su propia indexación, porque una revista indexada en Cielo, o sea, la leen solamente esos autores brasileños que escriben allí. ¿Quién dice eso? O sea, ¿qué estudios tenemos hechos sobre la verdadera circulación y visibilidad y downloads que hay sobre esa revista? O sea, los autores y autoras que describimos, que son parte de la publicación, no implica que sus lectores sean los mismos, ¿se entiende? Entonces, son patrones mucho más intranacionales de colaboración, pero no tenemos noticias sobre los patrones de la audiencia. Entonces, las revistas, para incrementar, para tener más autores extranjeros, y podemos ver los casos, comparar el caso de Argentino de Chile, que tenían una participación mucho mayor de autores extranjeros, tiene mucho que ver con que las revistas han sido muy estimuladas en la política evaluativa argentina. Entonces, yo me imagino que revistas como Brasil o Colombia, si no son muy valoradas en los sistemas de evaluación, y lógicamente no reciben las colaboraciones que pueden recibir, están mucho más limitadas también. En cambio, en las revistas, en los países donde estas revistas son valorizadas en los sistemas de evaluación, son revistas que tienen mucha más amplitud de demanda de artículos o de oferta, digamos, de artículos, ¿no?, para elegir. Y con respecto al núcleo básico, que es el caso de Argentina, el núcleo básico es el sistema nacional, el índice nacional de evaluación de revistas. Yo no recuerdo, Ramiro, cuál era la duda de la persona sobre el núcleo básico. Te la repito. ¿Cómo podría influir en esto en el ingreso de las revistas en el núcleo básico? Trabajar, apostar en los cambios en las culturas evaluativas. Claro, el núcleo, exacto, el núcleo básico, ustedes saben que del total de revistas, no sé si saben, del total de revistas argentinas, que por lo menos a 2015 nosotros teníamos 680, digo, activas, incluyendo indexadas y no indexadas, pero del total de las revistas indexadas que nosotros tenemos en Argentina, están solo una parte en el núcleo básico, y además el CAICID viene en este último periodo en un proceso de refuncionalización, de revitalización.
Entonces, yo creo que van a haber cambios muy prontamente. Este año ha sido un año tan difícil que no se han podido concretar los proyectos que habían allí, pero yo creo que el núcleo básico, que es como nuestro índice nacional, tiene grandes bondades, como es no haber generado una clasificación por cuartiles relacionada con criterios heterónomos y supuestamente globales como otras, como Qualis o como los otros sistemas Index. Esa es su gran virtud, pero a la vez, claro, tiene que tener un sistema ágil de evaluación de revistas y que permite incorporarlas, pero a la vez que no sea considerado, como es actualmente, nivel 2 en CONICET. O sea, si una revista de CAICID, aprobada por CAICID, indexada, por ejemplo, en Redalic, está en el número 2, en el grupo 2, significa que algo no está funcionando allí. Entonces hay que articular la resolución 2249 de CONICET, que debe ser modificada y que hay un amplio consenso ya para hacerlo en esta nueva gestión, con esta refuncionalización del núcleo básico. Bien. Y una última pregunta de Ana Vara. Fernanda, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de los editores en estas complejidades de la revisión en relación con las picardías y los riesgos de la apertura total de los pares revisores? Bueno, el papel es clave, pero no solamente en América Latina, en todo el mundo. El editor o la editora tiene un papel fundamental, y yo arriesgo a decir que en nuestra América Latina, a diferencia de quienes suponen que las revistas universitarias o no indexadas en Scopus o en ICE son más endogámicas, son académicos y académicas, son universitarios o universitarias, o sea que tienen una meta que tiene mucho más que ver con el bien público, con la difusión de la ciencia, que tienden justamente, y que eso hay que estimularlo siempre, a tener una clara visión del conflicto de interés cuando hay evaluaciones que puedan tener que ver con los mismos grupos o con las instituciones. La endogamia para mí no pasa por la colaboración entre dos autores de Argentina, ni por la presencia de artículos del mismo país. La endogamia tiene que ver con una revista que está indexada, pero no podría ser indexada si fuera así, pero que tiene solo colaboraciones de su propia institución. Ahí es donde hay mayor endogamia, porque es muy difícil que nosotros pensemos que en una revista con el 80% de artículos de la Universidad Nacional de Cuyo va a ser una revista que tenga una evaluación, que tiene tantos evaluadores fuera de la institución. Entonces, los porcentajes de colaboraciones de la propia institución es un asunto a atender. Lo que pasa es que se traspola eso a la colaboración nacional. Entonces, si yo colaboro con alguien que es de otra universidad de Rosario, por ejemplo, y a su vez publicamos nosotros en una revista de la Universidad de Misiones, ¿dónde está la endogamia? ¿Y por qué el editor de Misiones tenemos que suponer que me ha favorecido por ser argentina? ¿Se entiende? O sea, y yo creo que en los editores hay mucha conciencia de esto, y cada vez más conciencia de la necesidad de evitar esa endogamia institucional. Ahora, a nivel internacional y a nivel de estas revistas mainstream, esas revistas con editores profesionalizados y de pago, yo sinceramente no sé qué convicciones tienen, no tengo idea si tienen una claridad profesional y académica para distinguir las picardías, ni para... Me parece que se mueven muchísimo, y más las que tienen APC, ¿no es cierto?, en función de los intereses y las necesidades de lucro de esas revistas. Bien, perfecto. Quedaron algunas, pero no tenemos tiempo, y hay muchos agradecimientos y felicitaciones, Fernanda, en el chat. Te doy la palabra, Cristina. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Desde ya insistimos, muchísimas gracias, Fernanda Beigel, por tu conferencia magistral, súper clara. Nos has dejado mucha tarea para pensar y repensar nuestras prácticas, así que queremos reiterar nuestro sincero agradecimiento por ser parte hoy en el cierre de la jornada de LatinRev junto a la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a pasar ahora, vamos a compartir pantalla brevemente, una presentación que intenta compartirles los resultados de una encuesta que hemos hecho con María Cecilia Corda este año, en el mes de marzo y mayo, una encuesta a alrededor de 290 revistas que forman parte de la adhesión de LatinRev. Esta encuesta tuvo por lo menos dos objetivos. El primer objetivo tuvo que ver con recabar información para trazar un cuadro de situación, un estado del arte de las principales problemáticas que atraviesan los equipos editoriales de nuestras revistas adheridas a LatinRev, y también el objetivo de indagar sobre
temas de interés para poder considerarlos en los contenidos de nuestras próximas jornadas anuales, las que realizamos en el mes de junio de cada año en Latin Rev. Participaron con un total de 291 revistas, ¿sí? Bien, pasamos. Así que queríamos compartirles los resultados de esta encuesta, que es la primera, seguramente de muchas otras que iremos con otros contenidos y preguntas, ¿sí? A ver si podemos compartir entonces el PowerPoint. Muy bien, vamos a la siguiente. Nos quedamos acá un segundo. Como vemos, algunas de las principales problemáticas que intentamos consultar tienen que ver con el trabajo del equipo editorial y el trabajo de gestión particularmente, los procesos de indización, las fuentes de financiamiento, postproducción y difusión, qué sucede con la sustentabilidad, cuáles son los principales temas susceptibles o necesarios para la capacitación, entre otros. Siguiente. Veamos el primero de ellos, los principales problemas de los equipos editoriales. Como pueden ver, en este caso se trató de respuestas múltiples en nuestra encuesta, donde puede apreciarse que la escasez del tiempo, ¿sí? No tener mucho tiempo entre los que participan, los integrantes de los equipos editoriales, tomó el 54,3% de los porcentajes. También la ausencia o escasa remuneración por la tarea encabezan este ranking, ¿sí? La falta de tiempo, la falta de reconocimiento, no tener financiamiento para la labor de estas tareas son algunos de los principales resultados respecto a la pregunta sobre los principales problemas de los equipos editoriales. Siguiente. Respecto a los principales problemas que hacen al proceso de gestión de un nuevo número, lo que nos encontramos es que mucho se vincula en un 42,6% a el proceso de los dictámenes, ¿no? Encontrar referís, no apelar siempre a los mismos, tratar de conseguir especialistas en las distintas temáticas de las contribuciones. También en un 41,5% tuvo que ver con las contribuciones de calidad académica, ¿no? Poder conseguir artículos que efectivamente cumplan con los estándares y la calidad científica. Otro tanto tiene que ver con un 37,4% respecto a la corrección de estilo, que muchas veces no recae en especialistas formados en lo que hace a edición y corrección de estilo. Cumplir con la periodicidad ha sido otro de los desafíos en un 33,6%. Y luego lo que hace a la difusión, la maquetación, la postproducción y la necesidad de recibir capacitaciones para poder lograr un mejor resultado de trabajo. Siguiente. Este es un tema que a todas y a todos nos interesa siempre mucho, cuáles son los problemas que hacen al proceso de indización, a lo que hace a las bases de datos, cómo participar de bibliotecas digitales, ¿sí? En este sentido, esta pregunta, dado que estaba orientada a revistas adheridas a Latin Rev, hace que Latin Rev haya encabezado en el ranking en un 100%. Pero si vemos, Latindex ocupa el 79,4% de indización, se intentan adherir a Rediv, a DOAG, a MIAR, a Dialnet, en fin, vemos cómo el porcentaje de cada uno de estos indizadores, pero también bases de datos y bibliotecas digitales, van repartiendo los porcentajes respecto a donde nuestras revistas adheridas a Latin Rev han intentado con éxito indizarse. Siguiente, los problemas para avanzar en el proceso de indización se relacionan en líneas generales con falta de tiempo para poder repartirse entre el proceso de edición del nuevo número, la difusión del número ya salido o publicado, respecto al proceso de tiempo que implica poder indizarse con las estrategias y el conocimiento sobre cómo lograrlo con éxito, ¿no? Por lo tanto, el 47,1% tiene que ver con no tener el tiempo suficiente para dedicarle al proceso de indización. También la falta de conocimiento sobre cada uno de los procesos de indización, donde cada sello implica efectivamente un procedimiento diferente, y en esto fue manifestado en un 39,1%. Carencia de un banco de evaluadores para contar con un nutrido elenco de referís es otro de los índices, en un 24,2%, y muchas revistas, no muchas, pero bueno, hay algunas revistas que manifestaron que efectivamente decidieron no participar en los circuitos de indización, en un 3,5%. Otros, 27,3%. Avanzamos, nos vamos a un tema siempre interesante, que es el financiamiento, si contamos o no contamos con financiamiento
En nuestro gráfico hemos acá vinculado dos respuestas vinculadas a esta cuestión. El 49.5% no cuenta con aportes. El 45% de las respuestas de nuestras revistas adheridas a LatinRev sí cuenta con aportes, pero solo de este 45% que cuenta con aportes sí considera que son suficientes los aportes que recibe. El 30% sí considera que los aportes que reciben son suficientes. Y el 5.5% no sabe, no contesta. También en esta pregunta se preguntó por el tipo de financiamiento, y aquí vemos que los fondos privados son del 34%, mientras que los fondos públicos son mayoritariamente aquellos vinculados al 57%, y mixtos tan solo el 9%. Siguiente. Es una interesante pregunta la que lleva a la cuestión de si alcanza o no este financiamiento y a qué objetos se destina ese financiamiento. Por otro lado, hemos preguntado sobre los principales problemas relacionados a la postproducción y a la difusión de los números o de las convocatorias, ¿no? A todo lo que hace a la postproducción de las contribuciones. Y en este sentido, vemos que el 41% manifiesta una ausencia de una política comunicacional a nivel organizacional. Las instituciones en las cuales las revistas están inscritas no son aquellas que más fomentan, ayudan o colaboran a la difusión o postproducción, ¿sí? Poca o nula capacitación en los procesos de marcado en la revista son, en el segundo lugar, aquellas que marcan un 39%. Poca o nula capacitación en el manejo de medios o de redes sociales, que hoy son tan importantes, lo manifiesta un 30%. Y dificultades de comunicación con otras áreas de la organización, 27%, otros 4%. Vamos a la siguiente, esto es muy interesante. El uso de redes sociales. La mayoría manifiesta que sí hace uso de redes sociales para difundir sus números, en un 86%, mientras que no usan redes sociales tan solo un 12%. Es interesante entre los que sí usan redes sociales ver el ranking, ¿no? En este sentido, 94% utiliza Facebook, 47% Twitter, 34% Instagram, 6% LinkedIn, 4% lo difunde vía WhatsApp, y tan solo un 1% vía YouTube. Siguiente. Respecto a la sustentabilidad, vemos que las problemáticas más relevantes tienen que ver en un 58% con la falta de financiamiento, un poco lo que veíamos antes, en igual porcentaje, en un 58%, muchas horas de trabajo, que es lo que implica todo el proceso de preparación, edición y difusión de cada número. 39% manifiesta y reconoce que se necesitaría un personal más idóneo para todas estas tareas, que un 38% nos comenta que hay poco o nulo apoyo institucional, y un 19% el tema de que se van reiterando los autores, ¿no? Nos vamos aquí a las principales necesidades de capacitación de los equipos editoriales. Para nosotras, con María Cecilia Corda, es muy importante este punto porque es justamente ese granito de arena que queremos contribuir desde LatinRev cada año con nuestras jornadas para poder de algún modo acompañar estas necesidades y problemáticas. En un 78% los equipos editoriales de nuestras revistas adheridas a LatinRev manifestaron necesidad de capacitarse en indización, en procesos de indización. Le sigue con un 61% la necesidad de ser parte de repositorios y bibliotecas digitales. Un 56% manifiesta la búsqueda de financiamiento, ya sea para acrecentar el que tienen o para empezar a lograr algún tipo de financiamiento. En el 53% preservación digital, 49% postproducción y difusión, y en un 43% todo lo que hace a la posibilidad de edición y corrección de estilo con mayor calidad de estos procesos, ¿no? En un 31% mejorar los procesos de dictámenes o referatos. Nos vamos a la última pregunta de nuestro cuestionario, de nuestra encuesta que hemos realizado con María Cecilia Corda, que tiene que ver con algo que a ambas nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver con la accesibilidad de personas con discapacidad, de nuestros lectores con discapacidad. Preguntamos si la revista contemplaba alguna política de accesibilidad en donde el 51%, perdón, en donde el 14% contesta que no cuenta con políticas de accesibilidad o de accesibilidad a los lectores con discapacidad, que sí cuentan con el 14%, y el 62% no cuenta
con esta posibilidad que no es tan solo un derecho, sino es por nuestra parte sin duda una obligación. No sabe, no contesta el 23%. En este sentido, nosotros hemos dedicado en la segunda jornada de LatinRev del año 2018, que ustedes pueden visitar los videos residuales de esas jornadas, de cada una de las jornadas anteriores, un panel vinculado a cómo volver accesible la revista, es decir, algunas recomendaciones y sugerencias para poder cumplimentar esta obligación para nuestros lectores con discapacidad. Así que las y los invitamos a que visiten las jornadas de los años anteriores en la pestaña de LatinRev, que por supuesto está en la sede Flaxo Argentina. Consideramos la necesidad de reinvertir estos porcentajes que veíamos antes y aspiremos a trabajar, obviamente, para que el 100% de nuestros lectores y de nuestras revistas efectivamente sean accesibles para las personas con discapacidad. Para ir cerrando la presentación de los resultados de esta encuesta, que por supuesto la pueden repasar con mayor detalle en la pestaña de LatinRev de Flaxo Argentina, consideramos con María Cecilia que esta encuesta ha sido tan solo el paso inicial para trazar un primer cuadro de situación sobre las distintas realidades que atraviesan nuestras revistas adheridas, pero que también hacemos extensivas a el proceso de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades en general. Nuestra intención es repetir esta encuesta con otros temas y otros abordajes, así que vamos desde ya, en primer lugar, agradecer muy sinceramente a todas y a todos los que participaron respondiendo al primer cuestionario de esta primera encuesta y de manera anticipada, desde ya agradecer a todos los que en la segunda y tercera encuesta y en las sucesivas nos ayuden a contribuir a un conocimiento que después podamos circular y difundir para todos y para todos en estas encuestas en donde por supuesto estarán estos temas y otros más, ¿no? Así que a todas y a todos que han participado, muchísimas gracias. Quedan todas y todos muy invitados a revisar el informe de los resultados de esta primerísima encuesta, siempre con el espíritu de LatinRev, que es una impronta constructiva, una impronta crítica, una impronta que intenta generar un aporte a lo que es la identidad latinoamericana de nuestro quehacer editorial de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades en América Latina, y de modo que entonces esperamos muy sinceramente que esta encuesta haya sido de utilidad. Bueno, muchísimas gracias a Manuela, que me ayudó a pasar los resultados de esta encuesta. Me gustaría ahora sí darle la palabra a mi compañera María Cecilia Corda, coordinadora y también directora de LatinRev de Flaxo Argentina. Cecilia. Bueno, muchas gracias. Brevemente quería preanunciarles que en unos días vamos a dejar de aceptar adhesiones y convocatorias, pero no colapsen porque es para algo mejor, porque vamos a tener un desarrollo en el sitio web con la ayuda de uno de los programas que existen en Flaxo, que es de educación y nuevas tecnologías. Entonces, bueno, vamos a mejorar el mapa con las fichas descriptivas de cada una de las 1500 revistas que están constituyendo hoy por hoy LatinRev. Y bueno, el banco de convocatorias también, si bien estaba la base como para poder hacer las búsquedas y demás, va a tener una presentación un poco más amena y moderna de lo que hoy existe. Retomando un poco lo que presentó Cristina hace un momento, el año próximo, por supuesto, vamos a tener nuevamente una nueva edición de las jornadas. Esperemos que en el mes de junio, este año, bueno, nos corrimos y la hicimos con esta modalidad de encuentros los días jueves, porque bueno, las circunstancias así nos impulsaron a llevarla adelante y no quisimos suspenderla para nada, más que estábamos trabajando con los colegas de la Universidad Nacional de Cuyo y había también ahí compromisos institucionales y sinergias que se fueron dando para poder efectivizarlas. Pero también vamos a hacer una propuesta de algún programa de formación y de capacitación vinculada obviamente con estas temáticas que nos convocan, así que bueno, seguramente hacia fin de año, principios del próximo, vamos a tener novedades al respecto y también de alguna otra
edición en el marco de esta serie de informes que hemos lanzado. Así que bueno, les agradezco muchísimo el habernos acompañado durante septiembre y octubre, también a los expositores, y bueno, la verdad que quisiera llorar un poco porque estoy así como emocionada, pero bueno, les dejo un abrazo y nos seguimos comunicando por los canales habituales. Muchísimas gracias, Cecilia. Contarles simplemente que tenemos actualmente más de 1.350 revistas adheridas a LatinRev. Aquellas revistas de ciencias humanas y humanidades que todavía no se han adherido están más que invitadas después de que hagamos el proceso de cambio de plataforma. En esta jornada de estos 6 encuentros hemos tenido más de 1.700 personas de diferentes países y latitudes inscriptos. A todas y a todos, muchísimas gracias por el interés y por acompañarnos. No queremos dejar de invitarlos a la lectura del boletín de LatinRev número 52, con muchísima información muy valiosa para recuperar de cada boletín, pero particularmente de este último. Y finalmente, déjennos agradecer muy, muy sinceramente a cada una de las y los expositores que nos han acompañado en estos 6 encuentros, y también a Canal U, al programa de educación a distancia de Flaxo Argentina, por haber hecho posible, cosa que no es fácil en pandemia y en este contexto, sin lugar a dudas, estas transmisiones y retransmisiones con todo el cuidado técnico y personal que nos han dado. A Gustavo, a Rocío, a Valeria, a Cecilia, a Gaspar, a Grisel y todo su equipo, no me quiero olvidar de nadie, pero también a Matías y a todo el equipo, realmente han sido para nosotros fundamentales. No hubiésemos podido llegar a tantos lugares y a tantas personas sin cada uno de ustedes. A la Universidad Nacional de Cuyo, que ha sido amorosísimamente generosa con nosotras, darles muchísimas gracias por el compromiso, por la energía, por el conocimiento, por toda la articulación, a Rosana Rodríguez, a Julieta Viñale, a Ramiro So, a Valeria Caroglio, a Matías y a su equipo, muchísimas gracias. Creo que acá nace una amistad y estamos con Cecilia muy, muy contentos por eso. A la Biblioteca Enzo Faleto de Ciencias Sociales de Flaxo Argentina, que dirige María Cecilia Corda, y a su equipo. Al área Estado y Políticas Públicas, hoy nos ha acompañado el director Daniel García Delgado, y con mucha alegría quisiera yo agradecerle a Manuela Viana Trinchero, que se ha sumado este año y a nosotras nos ha dado una alegría y una ayuda muy, pero muy grande. Manu, muchísimas gracias por todo. Y por supuesto, déjenme, y esto en un acto de egoísmo, agradecerle a María Cecilia Corda, que realmente es quien sostiene, alienta esta red. Sin ella, sinceramente, LatinRev no sería posible. Así que Ceci, muchísimas gracias. Yo también me emociono. Es mucho el trabajo, pero realmente esperamos que los resultados lleguen. Así que bueno, no sé si Juli, Ramiro, alguien quiere decir algo más para ir despidiéndonos. Queremos ser puntuales con el tiempo. Agradecer una vez más a Fernanda por tan hermosa conferencia que nos deja mucho por pensar y trabajar. Será hasta el año que viene a nivel de jornada, ¿sí? En junio del año que viene, si el contexto lo permite, volveremos a la rutina de la jornada anual en el mes de junio, pero si no es así, mientras tanto, por supuesto, seguiremos en contacto con las revistas, con el trabajo, escuchando y tratando de hacernos eco de las necesidades de las principales problemáticas de nuestras revistas en América Latina. A todas, a todos, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, Cristina, yo de mi parte, hablo un segundito. De mi parte y de Rosana Rodríguez, agradecerles a Cecilia, a Cristina especialmente por permitirnos ser parte de la organización de estas jornadas desde la UNCUYO. Y bueno, un gusto contar con la participación de Fernanda Beigel. La verdad que es un orgullo para nuestra institución por su valiosa exposición y profundidad acerca de los circuitos de producción del conocimiento. Así que muchas gracias, Fernanda. Y bueno, creo que siempre, cada vez que terminamos una jornada aquí en LatinRev, nos llevamos apuntes y un listado de tareas pendientes y de desafíos para los equipos editoriales, que bueno, estamos siempre tratando de actualizarnos y profundizar nuestros espacios para dar mayor visibilidad y sentido a nuestras tareas. Así que agradecemos por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Cristina, Cecilia, por todo esto, y creo que esto es parte también del acceso abierto que se está cumpliendo en esta semana y una construcción y una acción colaborativa e inclusiva que proponía también Fernanda, una apuesta desde América Latina para todo el mundo. Muchísimas gracias, Ramiro, Julieta, muy, muy amables. Han sido con nosotras muy, muy generosos.
Muchísimas gracias. Les dejamos un beso muy grande a todas, a todos. Estamos en contacto y agradecerles por todo. Un cariño muy grande. Gracias a todos, a todas. Nos vemos pronto.